Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el webinar Microorganismos de montaña, usos y beneficios para la agricultura orgánica y demás. Esta actividad es organizada por el Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria. Para hablar del tema nos acompaña el ingeniero agrónomo Alan Chavarría Chan. Les comento que las consultas o comentarios al especialista nos las pueden hacer llegar por medio del chat. En este momento le voy a ceder la palabra a Alan para que por favor nos brinde la exposición. Adelante, Alan, y bienvenido. Buenas tardes, amigos y amigas. Un placer estar por acá. ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias a la UNED, primero que todo al Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión, por permitirnos este espacio nuevamente hoy para hablar un poquito más sobre agroecología y agricultura orgánica. Para hoy les traemos una charla sobre microorganismos de montaña y sus usos en la agricultura orgánica y más. Vamos a compartir entonces la pantalla para que ustedes vayamos viendo. Bueno, entonces como les decía, este es el tema que tenemos hoy. Microorganismos de montaña, usos y beneficios para la agricultura orgánica y más. Bueno, antes quería como contarles un poquito estas fotos que aparecen aquí en la presentación. Este es como unos ejemplos que tenemos. Primero los dos cultivos que aparecen arriba, las dos hileras son en mi finca, en mi propiedad, en Vázquez de Coronado. Y para que vean ustedes un poco cómo esta tecnología pues nutre, ¿verdad?, las plantas, ayuda en esa nutrición a las plantas, y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Esta imagen de aquí abajo es una imagen que nos trae un bello recuerdo de hace un año cuando estuvimos realizando esta práctica en el CITEP, en el Centro de Investigaciones que tiene, un centro de investigación que tiene la UNED en la zona norte. Y bueno, ahí realizamos cursos. Tal vez algunos de los que están conectados ahorita han sido parte de esas capacitaciones que hemos dado allá en zona norte. Esa imagen corresponde 15 días después de que hicimos los microorganismos de montaña. Resulta que, bueno, allá tenemos un planchecito, ¿verdad? Un espacio con cemento en el que hacemos la mezcla, que ahorita vamos a contar cómo lo hacemos. Y pues eso se deposita también en un tonel o en un barril, ¿verdad? Un estañón plástico. Y eso se deja ahí. Y el curso en el CITEP es cada 15 días. Entonces, a los 15 días que regresamos, movimos el estañón y en el piso estaba esa sorpresita, ¿verdad? Algo muy bello, porque si podemos verlo, bueno, ahí tenemos muchos colores, ¿verdad? Y eso es como un resabio del material que se mezcla para hacer los microorganismos, y cada uno de esos colores representa pues algún microorganismo que se expresó debajo del estañón, ¿verdad? Al estar en esa condición óptima para poder expresarse. Bueno, vamos a seguir. Ok, hoy vamos a ver entonces un poquito, vamos a hablar sobre qué son, para qué sirven los microorganismos. Vamos también a ver cómo se buscan, cómo se va a la montaña a buscarlos y cómo se multiplican primero en su fase sólida y luego en su fase líquida. Vamos a ver también un poquito alternativas para su captura y por último un poco los usos, ¿verdad? En la agricultura orgánica y un poquito en otras áreas que se utilizan los microorganismos de montaña. Esa foto que tenemos en este slide, ¿verdad? Es una mano sosteniendo un poco del material precisamente que vamos a buscar en la montaña o en el bosque, y es lo que se utiliza pues para esta práctica. Bueno, en esta mano que aparece acá está ese material que está encima del humus, ¿verdad? Que ya se ha formado en el bosque, y está por debajo de la hojarasca que está cayendo y que es más nueva, ¿verdad? Si podemos ver, esa hojarasca es como un poquito más meteorizada, ya más mineralizada, y pues eso es lo que estamos viendo en este momento en esta filmina, ¿verdad? Ok. Bueno, pero ¿qué son? ¿Qué son los microorganismos, verdad? Eso es la pregunta del millón, porque mucha gente
habla de esta tecnología y tal vez ignora pues lo que son, ¿verdad? Pues es un conjunto de seres vivos, al ser microorganismos, pues son microscópicos y pues en la gama que se puede tener, hay bacterias, hongos, actinomicetes y bueno, un montón de microorganismos de otras, de otras clases, ¿verdad? Pero estas son como los que más se han estudiado y los que más se han utilizado para también un poco la agricultura. Vamos a ver un poco de qué trata eso más adelante. Muchos de esos microorganismos son facultativos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una facultad, ¿verdad? En este caso, esos microorganismos tienen la facultad de poder sobrevivir con oxígeno o sin oxígeno, por eso se llaman facultativos. Y ahorita vamos a ver la importancia de eso, porque eso es algo relevante, ¿verdad? Para el tema. Bueno, ¿y para qué, verdad? ¿Por qué es que se utiliza esta tecnología? Bueno, es parte fundamental del trinomio de lo que es materia orgánica, microorganismos de montaña y minerales, ¿verdad? Es parte de ese triángulo en el que de ese triángulo que de forma natural existe, ¿verdad? En nuestros bosques o en nuestras áreas protegidas y que es el secreto, ¿verdad? El secreto que hace que exista la vida y que no tenga necesidad de que el ser humano intervenga poniendo ninguna sustancia extra, ¿verdad? Por ejemplo, nadie ha visto ¿cómo se llama? Un campesino ir a fertilizar o un biólogo ir a fertilizar la montaña, ¿verdad? La montaña tiene su manera de reciclarse y hacer su propio alimento. Y es gracias a ese trinomio, ¿verdad? La materia orgánica no sería nada si no existen los microorganismos. Y los minerales tampoco podrían ser asimilables para las plantas si no está la materia orgánica que alimenta a los microorganismos y los microorganismos que hacen disponibles pues estos minerales. Vamos a ver, vamos a seguir. ¿Cómo se hace un poco esto, verdad? Hay que aprender a buscarlos y después ya la parte de multiplicación es más sencilla. Pero, ¿cómo los buscamos? Bueno, yo puse estas dos filminas un poco para que ustedes, perdón, estas dos fotografías para guiarlos un poco, ¿verdad? Vean que en la de abajo se ve a un señor que está, ese es don Esteban Elizondo de San Carlos. Él está sacando este material que nosotros denominamos humus, ¿verdad? De esta gamba en este árbol. En ese lugar había una pequeña pendiente, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llueve, de todos esos materiales, el humus y todo eso se va acumulando en las gambas de los árboles. Entonces, las gambas de los árboles grandes en el bosque es un buen lugar para buscar nuestros microorganismos. ¿Sí me están escuchando todos bien? Si alguien no escucha, por favor que nos digan para ver cómo hacemos. Esta multiplicación, perdón, esta búsqueda se hace en varios lugares del bosque, ¿verdad? Tratando de no usar solo un árbol, porque hay diversidad de microorganismos dependiendo de los materiales que podamos obtener, ¿verdad? Del bosque y de los diferentes lugares. Entonces siempre es bueno ir a diferentes lugares del bosque, a diferentes árboles, a traer este material. Ahora, hay una parte ecológica muy importante. Cada vez que llegamos a un árbol y extraemos un poco de este material, le estamos quitando el alimento del árbol, ¿verdad? Entonces hay que tener conciencia de eso. Y básicamente lo que tenemos que hacer, pues, es volver a tapar con las hojas que estaban encima de este material y de esta forma proporcionarle al árbol material para que los microorganismos que queden ahí se coman o mineralicen o descompongan esto, ¿verdad? Para que se vuelva alimento para él. Entonces, lo que vamos a traer se podría resumir como alimento de los árboles en el bosque, ¿verdad? Es como el humus, la materia de donde viene la vida, ¿verdad? Entonces, que humus nos remonta a humanidad, a humano, ¿verdad? Como lo dice el maestro Jairo, también Jairo respeta un poco esa parte, ¿verdad? Porque es fundamental, somos de ahí, todos venimos de ahí. Sea cual sea nuestra creencia, lo que creamos, pues somos hijos de la tierra, ¿verdad? Y pues ese es el principio fundamental que seguimos. Traemos esa vida ya seleccionada del bosque
y pues lo que hacemos es terminar de escogerla. Entonces, en la foto que tenemos arriba, vemos a esas personas y esas personas lo que están haciendo es seleccionando el material. Entonces están sacando un poco como el material más grueso, cuando se vienen también partículas de hojas que estén todavía muy maduras, ¿verdad? Que estén secas, pero que no estén mineralizadas o meteorizadas. Y también pues los componentes verdes que se pueden venir producto de la recolecta del material en el bosque. Entonces, ya luego de que tenemos la selección del material, vamos a mezclarlo. Entonces tenemos que mezclarlo con algún tipo de afrecho, ¿verdad? El afrecho puede ser semolina, que es muy común para nosotros acá en Costa Rica. La semolina, para los que no son del país, es lo que llamamos cuando se pule el arroz, ¿verdad? El arroz integral, para dejarlo blanco, pues el residuo que sale es la semolina, o sea, el alimento, básicamente, ¿verdad? Entonces ese es el alimento que vamos a usar para alimentar nuestros microorganismos. Ahora bien, no es la única fuente de alimento que le podemos dar a los microorganismos. También podemos pensar en una harina de coquito, por ejemplo. Podríamos pensar también en una harina de trigo, ¿verdad? O un salvadillo de trigo. Incluso harina de yuca, harina de plátano, cualquier tipo de carbohidrato que nos ayude en la alimentación pues, de los microorganismos, porque los estamos sacando de un medio donde tienen mucha comida, donde hay comida permanente, ¿verdad? Ellos están recibiendo y se están acumulando. Y por eso es que tenemos que traernos esa capa de abajo que llamamos humus, porque ellos se van acumulando ahí y ahí es donde hay un montón de microorganismos. Entonces, tenemos que buscar una forma de alimentarlos. Como les decía, tenemos que sumarles un afrecho, ¿verdad? Para poder darles de comer a estos microorganismos. Bueno, entonces, después de que le ponemos esa capa de este afrecho, tenemos que también darle alguna fuente de energía a los microorganismos, porque los microorganismos también necesitan como estar fuertes, ¿verdad? Entonces, la mejor fuente es un tipo de azúcar que es un derivado de la caña, que por lo menos aquí en nuestro país se consigue muy fácilmente y es la melaza, ¿verdad? Y por último, pues también tenemos que tener esa melaza mezclada con algún líquido. Sobre todo si colectamos los microorganismos en época seca, ¿verdad? Cuando la época es seca, el material viene muy seco y pues el afrecho también es muy seco y esto hay que humedecerlo. Ahorita vamos a ver hasta cuánto hay que humedecerlo. Pero entonces vamos a mezclar esa melaza o esa miel con el agua, ¿verdad? Para poder tener suficiente líquido para mojar la mezcla. Ahora, estamos trabajando con vida, ¿verdad? Es muy importante y esto es un detalle sumamente importante. No se puede usar agua con cloro, agua de la que se abastece el ser humano para consumo, porque ese cloro pues mataría muchos de los microorganismos que estamos tratando de reproducir, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una mezcla de melaza con agua sin cloro. Luego de que hacemos esa mezcla, tenemos que medir la humedad, porque también eso es un tema muy importante. Si se nos pasa la humedad, si hay mucha humedad, entonces el proceso no se va a dar correctamente. Y podemos más bien inducir a un proceso de putrefacción. Y pues de eso no lo queremos, ¿verdad? Ahora muy bien, cuando traemos el material de la montaña, en ese humus, no solo vienen microorganismos, también vienen algunos macroorganismos. Incluso algunos no los podemos ver porque todavía están en la etapa de huevo, ¿verdad? Como los huevecitos de muchos gusanos. Entonces, claro, esos huevecitos podrían nacer cuando ya estemos en la otra etapa, que es la fase líquida, que ahorita vamos a explicar. Pero bueno, entonces, para saber el grado de humedad, tenemos que hacer la prueba del puño, ¿verdad? Y la prueba del puño es tomar el material y estriparlo fuerte en la mano, haciendo, ¿verdad? Este ejercicio y tenemos que fijarnos que no nos salga agua por ninguno de los dedos, ni por el gordo, ni por aquí abajo. Si nosotros logramos eso, esa es digamos, la humedad que tiene que tener. Claro, cuando abrimos la mano, tiene que estar como la forma, ¿verdad? Como una arcilla, básicamente, porque estamos usando una harina. Entonces, esa es la prueba del puño. Y si eso se da así,
básicamente estaríamos en presencia de un 30% de humedad, más o menos, aproximadamente. No es tan exacto. Ok, ven, ahí está la foto de la mano con la prueba del puño. Y entonces eso nos garantizaría a nosotros que tenemos ese porcentaje de humedad necesario para ya envasar el producto. Bueno, en este caso los microorganismos de montaña, ¿verdad? Entonces vamos a obtener un recipiente, bueno, puede ser desde una cubeta, puede ser un barril plástico, ¿verdad? Incluso puede ser un barril de metal, pero a ese barril de metal tenemos que ponerle una bolsa plástica, ¿verdad? Por dentro, una bolsa grande de jardín que nos permita depositar este material de los microorganismos ya mezclados dentro de eso. Ahora, no puede haber oxígeno porque la reacción que queremos es una reacción anaeróbica, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo importante de los microorganismos que les decía yo que tenían que ser, que son facultativos, perdón, ¿verdad? Eso es básicamente por esto, ¿verdad? Porque como vamos a tener esta mezcla metida en un recipiente sin oxígeno, si los microorganismos no tuvieran esa característica, pues perecerían, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Ahora, además de quitarle el aire sellando bien el estañón, ¿verdad? O el recipiente que escojamos para hacer la multiplicación, tenemos que también sacarle el aire que tiene la mezcla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter si es un estañón grande, podemos meternos en el estañón y pisoneamos, ¿verdad? Es una práctica que nosotros también hacemos con los grupos para generar un poquito más de cohesión de grupo, ¿verdad? Que el grupo se sienta más en confianza y vaya generando esa cohesión, ¿verdad? Entonces, bueno, lo metemos ahí, lo vamos pisoneando y entonces eso nos va a hacer que en un estañón nos alcance un montón de material, ¿verdad? Ese material va a durar un mes ahí y durante ese mes no se puede tocar, no se puede abrir y ahí tiene que estar ahí. Al mes ya se puede abrir y utilizar. Ahora, para asegurarnos completamente de que no entre ningún oxígeno, digamos, que no entre oxígeno a la mezcla, también podemos poner un sello por encima, ¿verdad? Entonces podemos ponerle un sello de la misma semolina, podemos ponerle un sello de arena. Para el de arena lo que recomiendo es que se ponga una bolsa encima de la mezcla de los microorganismos y adentro de la bolsa se ponga la arena, ¿verdad? Entonces, como es una bolsa, va a tomar la forma del estañón y eso no va a permitir que entre oxígeno en la mezcla. Muy importante este detalle, ¿verdad? No puede entrar oxígeno. Y pues algo muy importante también es etiquetar, ¿verdad? Uno no puede hacer cosas y nada más hay que poner, aunque sea un poquito de masking tape, con el nombre del preparado, la fecha en que se hizo el preparado y, ¿verdad? Y otros detalles que queramos poner, pero tenemos que tener identificado eso. No podemos simplemente hacerlo porque se nos olvidó el día que lo hicimos también, ¿verdad? Entonces hay que tener eso. Ahora, en los lugares que hay más temperatura, que son lugares más calientes, quizás requiera menos de un mes para estar listo para poder usarse. Pero bueno, yo siempre le digo a la gente que mejor esperen el mes para que el proceso sea completamente regular, digamos, ¿verdad? Ahora, el lugar donde se tiene que tener este recipiente, ya con el MM preparado, no es cualquier lugar, ¿verdad? Porque nosotros estamos trayendo un material de un lugar fresco en la montaña, cuando los microorganismos están contentos, ¿verdad? Si nosotros llevamos este estañón ya preparado y lo ponemos al puro sol, pues el proceso no se va a dar igual y no va a haber una fermentación anaeróbica adecuada. Entonces tiene que ser en un lugar fresco y donde no se moje, que esté bajo techo también. Ahora bien, hay muchas maneras de hacer los MM, ¿verdad? Ustedes van a encontrar incluso en la literatura varias maneras de hacer el MM. Nosotros hemos probado varias, hemos de hecho desde la clásica, que es la que les acabo de explicar, pero también hemos incorporado algunos otros materiales, ¿verdad? En la mezcla, por ejemplo, hemos hecho el triple M, que llaman en Nicaragua, por ejemplo, el triple M es los microorganismos de montaña mineralizados. Entonces hay gente que le pone, no sé, ropa fosfórica,
que le pone fosfitos, ahora también que pueden conseguirse muchos sulfatos que son de origen mineral, ¿verdad? Que son de cantera, pues uno los puede utilizar como el sulfato de potasio, por ejemplo, que venden ahora orgánico también, o de origen de cantera, ¿verdad? Entonces, o carbón también. ¿Y por qué carbón? En la charla pasada, para los que estuvieron, hablamos un poco sobre el bocachi, ¿verdad? Y la importancia del carbón en la elaboración del bocachi, porque es como un edificio de apartamentos para los microorganismos. Entonces, muchas personas están incorporando también carbón ¿cómo es? En tamaños muy pequeños, como el que usan para la hidroponía, para incluirlo en este tipo de mezclas. Y eso lo que garantiza es que esté colonizado todavía más por los microorganismos, ¿cómo se llama? Todo el recipiente, en este caso el estañón o la cubeta, lo que estemos usando. Entonces, como les digo, no es algo que sea estricto, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo. De hecho, yo en esta presentación no coloqué ninguna receta porque hay muchas maneras de hacerlo. Al final de la presentación viene también los datos míos por si ustedes quieren hacerme alguna consulta ya después del webinario también, porque yo tengo varias fórmulas para hacer el MM sólido, ¿verdad? Y depende mucho también de los recursos que usted tenga a disposición. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Ok, pero entonces ya pasó el mes, ¿verdad? Ya tenemos el MM listo para usar y ahora sí, ¿cómo se usa, verdad? ¿O qué es lo que se hace con el MM? Ok. Lo siguiente, y una de las formas de utilizarlo es hacer MM líquido, ¿verdad? O microorganismos de montaña en su fase líquida. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Ocupamos pocas cosas. Bueno, para explicarles un poco aquí las imágenes, arriba tenemos un recipiente con MM activado, ya de más de 15 días de activado. Ahí podemos ver un poco la proliferación de levaduras, ¿verdad? Eso que se ve con esas burbujitas blancas arriba son levaduras. Y aquí tenemos un poco cómo es el mecanismo, cómo se activan en la foto de abajo a la izquierda. Y el recipiente que podemos utilizar también con el sistema de la válvula en la otra fotografía en la parte media de la lámina. Pero entonces, ¿qué ocupamos para hacer los MM líquidos? Bueno, ocupamos MM sólido, que ya explicamos cómo se hace, ¿verdad? Agua y subrayo otra vez sin cloro. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque la gente abre el grifo o el tubo, ¿verdad? De la casa y piensa que ese es el agua que tiene que usar para activar los microorganismos. Y la verdad es que si no estamos en un lugar que nos garantice que el agua no tiene cloro, es mejor no utilizar esa agua. Porque si es agua con cloro, vamos a matar a los microorganismos, ¿verdad? Que son muy delicados. Ok, vamos a usar también otra vez la energía que les dije del proceso anterior, la melaza. Y también podemos usar ceniza y bal o suero. Bal significa bacterias acidolácticas, para enriquecerlo un poco más, ¿verdad? Con este tipo de bacterias. Y la levadura es como para acelerar un poco la fermentación también. La ceniza lo que nos va a garantizar es un poco de minerales también, ¿verdad? Porque las cenizas son de ya lo último que se le puede quitar o en lo que se puede transformar, perdón, la madera o muchas sustancias en el planeta, ¿verdad? Entonces la ceniza es muy rica en minerales. Entonces siempre es bueno tener cenizas. Ahora, hay un pequeño detalle con la ceniza. Es muy importante que la ceniza no sea de madera tratada o que la ceniza no sea de madera muy vieja que estaba pintada, porque recuerden que la madera antes tenía plomo y otras cosas, ¿verdad? La pintura más bien, perdón. Entonces no podemos usar maderas que tengan ese tipo de pinturas o maderas que han sido tratadas, porque son tratadas precisamente para eliminar la vida, ¿verdad? Para eso tratan la madera, para que no se pique y un montón de cosas más. Entonces en la ceniza pueden ir resabios de estos contaminantes y pueden echarnos a perder la mezcla que queremos hacer de los microorganismos de montaña en su fase líquida, ¿verdad? Ok. Esta activación del MM ya la podemos utilizar a partir del cuarto día, ¿verdad? Y también, vamos a ver, usted puede hacerla de dos maneras, la fermentación de los MM líquidos. Se puede hacer con oxígeno o sin oxígeno, ¿verdad? Si es sin oxígeno, tenemos que hacer este sistema de válvula que está en la foto central de la filmina. Vean que sale una manguera
una manguera sale de la tapa y se dirige a una botella con agua. Esa botella con agua tiene agua precisamente porque es un sello. Esa agua no va a permitir que entre oxígeno de afuera hacia la mezcla, porque recuerden que cuando estamos usando este sistema es porque es de forma anaeróbica, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de que la manguera esté sumergida en el agua para que salgan los gases por la manguera, pero no entre oxígeno hacia el sistema adentro. Valga la redundancia. Ahora, en la foto de aquí abajo, vemos a un muchacho que está sosteniendo como una, eso creo que es malla antiáfido, y adentro de la malla antiáfido lo que está es el MM sólido, lo que hicimos en el proceso anterior, ¿verdad? Entonces, vean que para activar un estañón lo que hay que hacer es una bolsa de té, ¿verdad? Una bolsa de té que contenga los microorganismos. Entonces, una vez que ya está el agua sin cloro mezclada con la melaza, lo que hacemos es sumergir ese té y eso es lo que nos va a transformar ese material en esta foto de lo que vemos arriba, ¿verdad? Que ya es un MM más maduro, un MM líquido más maduro, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ya las BAL y las bacterias acidolácticas es un proceso aparte para el cual podemos dar otro webinario en otra oportunidad también, porque es muy interesante esta tecnología también para utilizarla en la agricultura orgánica. ¿De qué va a depender el tiempo que tenga yo el MM líquido para ser utilizado? De lo que yo quiera, ¿verdad? Digamos, si lo que yo quiero es tener una mayor cantidad de, vamos a ver, de enemigos, de hongos antagónicos, hongos entamopatógenos, ¿verdad? La fermentación tiene que estar iniciando, porque conforme va avanzando la fermentación, el pH de la sustancia también, o la acidez de la sustancia va variando. Y esa variación en la acidez hace que los microorganismos también vayan variando. Entonces, en los primeros días vamos a tener un poquito más de hongos antagónicos y hongos entomopatógenos si el material que trajimos de la montaña trae eso, ¿verdad? No podemos garantizarlo. La única manera de garantizarlo sería hacerle un análisis de laboratorio con medios de cultivos o también la manera empírica, ¿verdad? Probándolo en campo. Entonces, si tenemos buenos resultados en campo, es que estamos teniendo una buena mezcla en los microorganismos de montaña. Después de eso, van a empezar a generarse más levaduras, ¿verdad? Que es lo que tenemos en la foto de arriba. Y esas levaduras también tienen una función muy importante, ¿verdad? Las levaduras también se utilizan mucho en la agricultura orgánica. Las levaduras sirven muchísimo para el tema de lo que es la descomposición de la materia, ¿verdad? O la mineralización de la materia. Entonces, claro, si nosotros tenemos un MM mucho más avanzado, mucho más maduro, me refiero al MM líquido, ¿verdad? Pues podemos utilizarlo para otras cosas, entre otras cosas, por ejemplo, para hacer un compost caliente, ¿verdad? O también para hacer un bocache. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación también. Pero así es como se multiplican en su forma líquida los microorganismos y ahora pues en las preguntas, si alguno tiene también, podríamos ver un poco cómo se usa eso. Pero, o en qué cantidades, pero, las dosis, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado de que uno puede ir a la montaña y traerse el material, el humus, ¿verdad? Propiamente, así, la pura vida de la montaña, ¿verdad? Ese material entero. Pero hay también personas que piensan que haciendo otro tipo de prácticas se pueden traer y nosotros las hemos hecho, de hecho. Entonces, aquí podemos ver en la imagen de la derecha, en la más grande, ese es un cubo de microorganismos. Se ve precioso, es lindísimo, ¿verdad? Parece como un multiverso, ¿verdad? Es muy bonito. Eso lo obtuvimos dejando colectores de arroz en la montaña. Entonces, esta es otra alternativa para la captura de los microorganismos de montaña. Hacer colectores. Mucha gente le llama trampas de arroz. Y vieras que yo no sé, uno tiene también, cuando está en este mundo de la agroecología, de la agricultura orgánica, pues a veces se le va a uno, pero uno tiene que ir tratando de cambiar las palabras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el término biofábrica, ¿verdad? La fábrica
es un término, digamos, si nos vamos a la historia, ¿verdad? Las fábricas han sido lugares de explotación, por ejemplo. Entonces, a mí no me gusta usar el término biofábrica. Yo prefiero usar, por ejemplo, centro de conciencia. Y en este caso, no me gusta usar trampas de arroz. Prefiero colectores de arroz, que básicamente lo que hacen es colectar microorganismos en la montaña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los hacemos? Pues muy sencillo. Vamos a cocinar arroz con muy poca agua y sin aceite ni sal, ¿verdad? Eso nos va a garantizar que ese arroz quede como dicen los italianos, al dente, ¿verdad? Como crudito, pero ya cocinado, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a meter en un recipiente como los que están ahí, vean que esos son de una comunidad fronteriza aquí con Nicaragua, en los Chiles. Estos son unos colectores que hicimos una práctica con un grupo allá en los Chiles y pues esta fue la sorpresa que obtuvimos, ¿verdad? Cuando ya lo sacamos y lo podemos ver así, y como el que está al otro lado de la pantalla, vemos un poquito más de diversidad en los colores. Y es una buena práctica que, digamos, nosotros hacemos también, no solamente para colectar los microorganismos, sino que de una forma cualitativa, ¿verdad? Porque ahí no, bueno, aunque sí se podrían contar los diferentes tipos de colores, usted no podría contar los diferentes tipos de microorganismos porque no todos se expresan, no todos están ahí, ¿verdad? Expresados. Pero sí podríamos ver por medio de esos colores, de una forma cualitativa, ver cómo está la diversidad de los microorganismos en nuestros sistemas productivos. Entonces nosotros, aunque no usamos esta práctica para reproducir los microorganismos, sí la hacemos como para que la gente que lleva el curso, pues termine también de convencerse que lo que estamos haciendo en el recipiente grande, haciendo la fermentación para los microorganismos sólidos, no es solamente revolver tierra con semolina, ¿verdad? Está toda esta diversidad donde salen este montón de colores, ese multiverso, como les digo. Y así la gente se termina de convencer, ¿verdad? Que realmente la práctica que está haciendo está reproduciendo ese montón de vida que hay en nuestros suelos. Y si lo hacemos, estos colectores de arroz los colectamos en nuestros campos, también podríamos ver cómo está la situación de salud de nuestros suelos a nivel microbiológico, por lo menos, ¿verdad? Eso podría ser un buen indicador para tomar alguna acción. Hay gente que se atreve a decir que los colores significan algún microorganismo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, por ejemplo, la tricoderma, y que es un hongo antagónico, ¿verdad? Y sabemos que la tricoderma se expresa de un color verduzco, ¿verdad? Un verde musgo. Sabemos que la Beauveria, que también es otro hongo, pero que es un hongo entomopatógeno, se expresa de color blanco, ¿verdad? Entonces, cuando la gente saca las trampas de arroz, se aventura a decir eso, ¿verdad? Que de qué dicha, tengo un montón de tricoderma, tengo un montón de Beauveria, y cuando es rojo, uy, qué mal, me salió mucho fusarium, y de verdad, los microorganismos se expresan de diversos colores, y no solo la tricoderma es verde. Bueno, los que han usado de este tipo de tecnología han de saber que, por ejemplo, hay otros microorganismos ¿verdad? Que se expresan de color verde, no solo la tricoderma. Hay otros hongos que también son entomopatógenos, ¿verdad? Que que se expresan de color verde. Entonces, yo no me aventuraría a decir, pero sí podría decir si mi suelo está diverso o no, porque entre más colores vea, entre mejor expresión tenga de esto, o más diverso sea, pues podemos decir que nuestro suelo está un poquito, entre comillas, mejor de salud, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Después de que el arroz se cocina y se pone en ese recipiente, uno le pone una telita, o puede ser una manta al recipiente, o puede ser la misma tapa, pero bien perforadita, pero con huecos no muy grandes, ¿verdad? Igual se le puede poner como una manta entre la tapa y el recipiente y uno va a donde quiere muestrear. Entonces, si es en la montaña, pues ya va aquella gamba que vimos en la primer filmina, hace un orificio, mete la cajita que lleva y la tapa. Muy recomendable poner un palito, una banderita, algo, porque si andamos poniendo varias trampas, después se nos olvida. Y el que pues tiene acceso a la tecnología también que vaya marcando con un GPS, pues dónde dejó cada una de los colectores de arroz, ¿verdad? Estos colectores duran entre 15 y 22 días para expresarse.
dependiendo de los lugares. Ahora, no es muy recomendable hacerlo en la época lluviosa, ¿verdad? Porque se nos va a inundar el recipiente y eso nos va a generar otro tipo de microorganismos que viven más en el exceso de humedad, como algunas bacterias, ¿verdad? Unas bacterias facultativas que no ocupan oxígeno y que se pueden reproducir en el agua. Entonces es mejor hacerlo, ojalá en época seca o saliendo la época de lluvia, perdón, no en la época seca tampoco porque cuesta también que los microorganismos se expresen, ¿verdad? Pero sí, y también ese es otro detalle que olvidé decirles de cuando uno va a buscar el MM en la montaña. Las épocas idóneas son o saliendo el invierno o empezando el invierno, ¿verdad? Que es cuando hay menos humedad, pero ya hay humedad. Entonces ese es el momento adecuado para recolección porque también es muy bonito porque uno los puede ver, ellos se expresan cuando empieza a llover, ¿verdad? Algo muy bonito que tenemos, por lo menos aquí en el país, es la gente cuando empiezan las lluvias, la gente siempre dice, qué rico, huele a tierra mojada, ¿verdad? Y precisamente ese olor a tierra mojada identifica a varios tipos de microorganismos que dan esa característica de ese olor. Entonces, cuando se nos viene a la memoria ese olor, en realidad lo que estamos oliendo son microorganismos. Ok. Bueno, entonces esto es lo de las trampas colectoras, ¿verdad? Y recuerden, se puede dejar hasta un mes, no importa, ¿verdad? Mientras esté bien custodiada. También tiene que quedar, ojalá con una piedra encima o algo, porque como es arroz, puede llegar un animalito y también excavar y pues comerse el arroz que está en el colector. Entonces siempre es importante, en la medida de lo posible, pues tenerlo bien protegido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? También cuando es en época de lluvias, ¿verdad? Porque hay que hacerlo en cualquier momento. En las épocas de lluvia lo que hacemos es enterrar el colector y encima de donde lo enterramos colocamos una cubeta al revés, ¿verdad? Con la boca para abajo y eso va a evitar que el exceso de agua inunde la cubeta. Es como ponerle una sombrilla o un paraguas, ¿verdad? Más o menos algo así. Ok. Ahora sí. Vean que la charla decía como los usos en la agricultura y más, ¿verdad? Esta foto que tenemos aquí en esta filmina también es otro webinario que vamos a hacer en algún momento cuando hablemos de algunos extractos botánicos que usamos no solo para controlar algunas plagas y algunas enfermedades, sino para nutrir la planta. Recuerden que nosotros, cuando hablamos de agroecología y agricultura orgánica, lo primordial es la nutrición. No podemos reducir todo esto nada más a la sustitución de insumos, ¿verdad? Eso va más allá. La agroecología es más que eso. Entonces, y la agricultura orgánica también, ¿verdad? Entonces, la nutrición es la base, no solo para las plantas, para nosotros también es la base, ¿verdad? Vean que si podríamos usar una analogía entre, digamos, lo que es el suelo y nosotros y las plantas, podríamos decir que las plantas tienen su estómago en el suelo, ¿verdad? Y cuál es la similitud que hay con nosotros? Que nosotros tenemos que tener una flora bacteriana en nuestro sistema digestivo que sea capaz de digerir los alimentos y por medio de los pelitos que están en el intestino delgado, pues absorber los nutrientes, ¿verdad? Y lo demás pues se desecha. En un sistema sano, digamos, en un ser humano sano, eso podría ser una analogía con las plantas. ¿Por qué? Porque si tenemos un suelo sano también, rico, que tenga mucha vida, que tenga microorganismos, pues lo que vamos a garantizar es que la planta tenga bastante alimento, ¿verdad? Que ese alimento pueda ser asimilable y absorbido por ellas, básicamente. Entonces, esto que está aquí en esa foto, eso se llama el famoso BMX. Ese es un extracto botánico que ya tenemos como 6 años de estar utilizando. Tomamos como base uno muy famoso que se llama M5 y pues le agregamos algunas cosas más y hicimos el BMX, que no es una bicicleta, no es una mountain bike número 20, ¿verdad? Es una mezcla de más de 10 ingredientes, por eso se llama BMX. Ahí pueden ver ustedes, los que conocen un poco, flores de reina de la noche, como aquí, pichichío,
Esas dos son solanáceas, ¿verdad? Este amarillito que tiene como unos piquitos es el pichichío. Ajá. Y pues también tenemos el chile picante, que es otra solanácea, ¿verdad? Esas tres plantas son de la misma familia. También usamos otra que se llama buconia, que es un nematicida también natural que existe en las plantas y que podemos extraer. Pero bueno, ¿por qué les estoy hablando del BMX? Porque el BMX no sería lo mismo si no le incorporamos en microorganismos de montaña activados. Hay mucha gente que usa nada más agua para hacer estos extractos botánicos. Obviamente con algún agente extractor, ¿verdad? En este caso se puede utilizar el alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros usamos alcohol, aquí en Costa Rica le llamamos de contrabando porque es alcohol que se hace pues en las fincas, ¿verdad? De fácil elaboración y de muy buena calidad también para extraer por una extracción alcohólica pues los principios activos de cada una de esas sustancias. Pero el MM es lo que en realidad también le va a ayudar a que la fermentación de estos materiales se dé de mejor manera. Entonces, por eso es precisamente que se usa los microorganismos de montaña líquidos en su fase líquida para la elaboración de esos. Entonces, vamos a ver. Dice primero que para la recuperación y regeneración de sistemas agroproductivos. Cuando empezamos a hacer agricultura orgánica, lo más esencial es recuperar nuestro suelo, ¿verdad? Y lo decíamos la vez pasada, en el otro webinario de Bocachi. Nuestros suelos han sido agredidos por muchísimo tiempo y esa agresión ha hecho que produzcan menos y que sean menos efectivos para las siembras, ¿verdad? Y eso hace que cada vez el suelo se comporte más como un sustrato y tenemos que estar casi como en hidroponía, estarle poniendo en la avena a la planta lo que necesita, ¿verdad? Y eso pues es insostenible, eso es algo, a eso no se le puede llamar agricultura y menos agricultura sostenible, ¿verdad? Porque en algún momento eso va a colapsar, sabemos que los sistemas dependientes de hidrocarburos pues van a colapsar en el momento que se escasee ese recurso, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente es que el suelo ha estado tan degradado por el uso excesivo de esos agentes sintéticos en el cual, en los cuales se utilizan muchos hidrocarburos para su elaboración, ¿verdad? Entonces, el MM ayuda mucho en la regeneración y por eso es que el bocachi, que hablábamos la semana pasada, es tan bueno, porque el bocachi va cargado, el bocachi por eso no es un abono, es un mejorador de suelo, porque lleva tanta vida, lleva tantos microorganismos en su composición que hacen que el suelo se regenere, ¿verdad? Poco a poco. Y recuerden el trinomio, ¿verdad? Nada hacemos poniendo en nuestros suelos un montón de microorganismos si no tenemos algo que ellos puedan comer. En este caso, la materia orgánica, ¿verdad? Entonces, por eso es que el bocachi es tan bueno, porque el bocachi lleva un montón de materia orgánica y lleva los microorganismos. Entonces, de esa manera, ellos trabajan para nosotros haciendo disponibles los minerales para las plantas. Eh, Como les dije ahora, también los microorganismos sirven para hacer bioles, ¿verdad? Lo que les dije ahora, que lleva ceniza, incluso otras cosas, se pueden usar como bases para hacer bioles enriquecidos. Ese también es otro tema para otro webinario, ¿verdad? Cómo se pueden hacer algunos bioles enriquecidos, pero igual si alguno tiene alguna pregunta al final de la charla, podemos verlo. Como les dije y les explicaba con el BMX también, como base para la elaboración de extractos botánicos, ¿verdad? En este caso, biocontroladores, ¿verdad? Para plagas y enfermedades. Yo siempre pongo plagas y enfermedades entre comillas, porque en realidad las plagas y las enfermedades no es que no existen, por supuesto que sí, pero nosotros mismos las generamos, ¿verdad? Por nuestra manera de hacer la agricultura. También como base para la elaboración de bioestimulantes. Hay un montón de bioestimulantes, pero en una de estos webinarios vamos a hablar sobre uno en particular que hemos desarrollado mucho ya desde hace más de 10 años. Alan, perdón Sí, la interrupción, ahí estamos perdiendo un poquitito la calidad del audio ok, y cuesta un poquitito, pero ¿se corta o no se oye? se corta y cuesta escuchar un poquitito. Bueno, Entonces, ya yo tengo 50 megas aquí, ya no puedo hacer más. No sé si seré yo.
Tal vez Si a todos les está fallando, eso, entonces... eso lo que, por eso lo interrumpí, porque están poniendo que se escucha mal. Esta última parte fue porque venía escuchándose bien. Ok, ok. Bueno, ahí Ahí. me avisan si se escucha mal para devolverme. Lo que Ujú, les estaba diciendo es que también se pueden usar para la elaboración de bioestimulantes. En otro webinario que vamos a tener también vamos a hablar un poco sobre uno que hacemos hace más de 10 años y que se llama bambucina. Aunque el término bambucina se lo debemos a un compañero que tal vez esté conectado, que se llama Don Edwin Rojas, que él fue el que bautizó ese insumo de esa manera. Es una hormona que se hace a partir del bambú. Entonces, el MM es fundamental también, el MM líquido es fundamental para esa fermentación también. Bueno, también para la elaboración de otros insumos, como el supermagro sólido, del cual también podemos hablar, y los quelatos en otro webinario. Eh, Vamos a ver, hablamos un poco del bocachi y de los composes. El MM líquido sirve como catalizador, ¿verdad? En la elaboración de este tipo de abonos y mejoradores de suelo. De hecho, cuando usamos el MM en un compost, por lo general se degrada y se mineraliza mucho más rápido por el calor que se genera derivado de las bacterias y los hongos que están presentes en el MM líquido. Y también, pues, para el consumo animal, por medio de pastos fermentados o de forma pura, el MM sólido o el MM líquido se le puede dar a los animales, se le puede dar a los cerdos, a las gallinas, a las vacas, ¿verdad? A un montón, a todas las especies que manejamos nosotros como seres humanos. Y también podemos hacer algunos derivados más específicos, como los silos, ¿verdad? Hay mucha gente que hace silos, esta tecnología que nos permite tener alimento para nuestros animales en las épocas secas, ¿verdad? La gente hace silos para tener. Entonces, hay un silo que se hace con pasto y los microorganismos sólidos, ¿verdad? O más bien líquidos, perdón, más también semolina y melaza. Entonces, eso es como un tipo de silo especial para la agricultura, pero también se le puede dar a los animales. Vamos a ver, también, bueno, vean qué hermosa esa foto es un pastel de un bocachi, el bocachi Los Juncos que hacemos en la finca de nosotros en Coronado. Ahí podemos ver las capas diferentes, ¿verdad? Incluso en alguna de esas capas hay MM sólido, nosotros usamos MM sólido en pequeñas cantidades, no hay que poner mucho, pero sí se pone un poco para pues inocular más el material, que el material vaya con mucha más carga microbiana, ¿verdad? Bueno, también los MM se pueden hacer para consumo humano. Tenemos un proyecto muy interesante, bueno, tenemos, digo yo, pero en realidad es un compañero que tiene un proyecto creo que es en Río Cuarto, en el cantón de Río Cuarto, tiene un proyecto y él fabrica MM para consumo humano, él se llama Jeffrey Porras. Jeffrey tiene mucha experiencia en eso y nosotros pues también hemos manejado mucho el tema, pero no lo incluimos tanto en las clases de nosotros, porque nosotros es más en el tema de la agricultura, ¿verdad? Pero sí, el consumo humano es muy importante también, la gente que tiene negocios como restaurantes, hoteles, ¿verdad? Que tienen que instalar trampas de grasa, pues para poder tener sus desagües con mejor mantenimiento, pues el MM líquido podría servir en su etapa ya más madura, cuando hay más levaduras, podría funcionar podría no, perdón, funciona más bien para la limpieza de esas trampas de grasa. Bueno, ahí sí es trampa, ¿verdad? Porque lo que está agarrando la grasa. Eh, bueno, en otros países se ha probado con mucho éxito también la limpieza de ríos, lagos, lagunas, a partir de esta tecnología del MM. Bueno, aquí en Costa Rica se le llama tanques sépticos a las fosas sépticas, ¿verdad? Que es cuando no hay sistemas de alcantarillado que permitan la recolección de la materia fecal, ¿verdad? Humana. Pues entonces hay tanques sépticos en la casa que están subterráneos, a los cuales se les puede dar mantenimiento, incluso preventivo, con esta tecnología, ¿verdad? Lo que nos permite esta tecnología básicamente es limpiar los sólidos del tanque séptico, generar más
más líquidos que se lixivian por el drenaje y así no llenamos tan rápido el tanque séptico, porque es caro, por lo menos aquí en el país, limpiar o extraer los sólidos de un tanque séptico no baja de $200, ¿verdad? Es muy caro. Entonces, si nosotros podemos alargar la vida del tanque séptico, o por lo menos para no tener que limpiarlo tan seguido y ahorrarnos un poquito ese dinero, podríamos utilizar esta tecnología, ¿verdad? Entonces, es bastante importante. Y así, para un montón de usos más. E incluso yo puse en la construcción, porque los microorganismos se usan en la mezcla de los cementos, ¿verdad? Para que el cemento sea más fuerte, por ejemplo. Hay mucha literatura de eso para el que quiera investigar un poco, pero los microorganismos están en la vida de nosotros siempre. O sea, desde que nos levantamos, para aquellos los que tenemos la costumbre de comer pan, pues el pan no sería pan, o el pan tradicional no sería pan, si no tuviera microorganismos, ¿verdad? Los microorganismos son los que hacen, o las levaduras en este caso, ¿verdad? Hacen que el pan sea como lo conocemos. Y también algunas bebidas, ¿verdad? Por ejemplo, la cerveza es muy importante. Los procesos de fermentación en general, ¿verdad? Que están muy en nuestra vida, en todo, ¿verdad? Desde la alimentación, pues los microorganismos son muy importantes. Nosotros como seres humanos tenemos millones de microorganismos en nuestro cuerpo. No seríamos nada sin los microorganismos, básicamente. Bueno, eso era básicamente un poco la charla, ¿verdad? Es muy general porque en una hora no se puede abarcar tantísimas cosas para hablar de un tema tan amplio. Vean, esta foto es muy linda. Siempre que damos alguna capacitación en alguna comunidad o con algún grupo específico, cuando hacemos la práctica del MM, pues le pedimos a los participantes que hagan esto, la prueba del puño y que extiendan, ¿verdad? Y por lo general hay mucha felicidad, podemos ver siempre muchas sonrisas en estas fotos, ¿verdad? Más bien ahora vamos a abrir el espacio, terminé un poquito antes, eso nos va a dar chance de tener un poquito más de tiempo para algunas preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias por poner atención y quedo a sus órdenes ahora en lo que sigue de estos minutos para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Alan, y tenemos bastantes preguntas, le comento. Vamos, bueno. Vamos con la primera, dice que si podría hablar un poquito de las experiencias en Porquerizas. En Porquerizas, muy bien. Ok, bueno, como les decía, los MM se utilizan un montón también para, digamos, controlar los malos olores. Entonces, en las porquerizas existe mucho ese problema, ¿verdad? Hay muchos malos olores. Entonces, la experiencia nos dicta que los MM tienen que pasar por lo menos unos 15 días de activación para empezar a ser usados en porquerizas, que es cuando más hay levaduras y otros tipos de microorganismos que se comen a los microorganismos que generan los malos olores. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque uno puede ir a una finca integral donde utilicen esta tecnología y pueden tener cerdos y uno llega a esas fincas y no huele. O si huele es un olor más dulce, ¿verdad? No tan penetrante, porque es que los cerdos y la crianza de cerdos genera olores muy profundos, ¿verdad? Entonces, no solo para las porquerizas, también para los corrales, ¿verdad? La gente que ordeña y tiene, donde mantienen a las vacas un tiempo para ordeñarlas, ahí se va haciendo lo que se llama como un piso de corral, ¿verdad? Es básicamente que se va haciendo tierra de corral a partir de todo el pisoteo del ganado que entra y pues de las excretas o de la boñiga, ¿verdad? Que se va acumulando en el lugar. Entonces ese pisoteo genera esa tierrita de corral. Si nosotros a esa tierrita de corral tenemos el cuidado de por lo menos 2 o 3 veces por semana ponerle, incluirle los microorganismos de montaña, vamos a tener un abono muy bueno. Para la gente que tiene solo ganado, incluso para volverlo a poner en los potreros, ¿verdad? Y si no, tal vez en el pasto de corta también. Y si no, pues si tiene algo sembrado, pues también para el consumo humano, pues también en los cultivos se puede utilizar como abono porque ya iría precomposteado, ¿verdad? El estarle poniendo microorganismos a estos materiales los hacen más inocuos, ¿verdad? Hace que ya,
Porque usted no puede usar, por ejemplo, boñiga fresca para fertilizar hortalizas. ¿Por qué? Porque la boñiga va, por ejemplo, Escherichia coli, que es una bacteria muy peligrosa para el ser humano y que pues ya tratada con los MM y pasado por un tiempo, desaparece esa bacteria, por ejemplo. Entonces, es otra de las aplicaciones. Gracias, Alan. Otra de las consultas dice, ¿se le puede mezclar con un biol de un biodigestor el día anterior para su aplicación en los pastos? ¿Y qué pasaría si se hace esto? Perdón, otra vez, no lo entendí. Dice que si se le puede mezclar con un biol de un biodigestor el día anterior para su aplicación en pastos y qué pasa si se hace esto. No, empecé todo lo que se pueda. Los MM son buenos para todo, ¿verdad? Entonces, si usted hace esa práctica de incluirlos, yo los incluiría desde antes, ¿verdad? Desde que se está acumulando en el biodigestor. Pero si usted lo hace un día antes, también va a tener buenos resultados, ¿verdad? Entonces, sí es una práctica recomendable. Gracias. Otra consulta dice que si existe algún análisis de laboratorio para conocer el perfil de multiverso de microorganismos. Que si existe algún análisis de laboratorio, sí. Ajá. Y pues sí existen, ¿verdad? Lo que pasa es que son un poquito caros, pero sí hay laboratorios especializados en la... Nosotros aquí en Costa Rica tenemos a la Universidad de Costa Rica, que tiene un laboratorio especializado para eso, ¿verdad? Ellos ven las muestras, hacen diferentes cultivos, ¿verdad? Y en esos son cultivos específicos para identificar ciertos microorganismos o también cultivos menos específicos como para tener nada más como las cantidades de colonias de bacterias, de hongos, de otro tipo de cosas, ¿verdad? Casi siempre lo que se pide es como las muestras, que en las muestras vaya los microorganismos dañinos para el ser humano, ¿verdad? Entonces, siempre se pide Escherichia coli y otra serie de bacterias que son perjudiciales para nosotros y en esos análisis se revela si en nuestros MM hay de eso o no, ¿verdad? Pues nos podemos jalar torta también, porque esta tecnología, así como puede ser muy buena, si no la sabemos aplicar y no la sabemos hacer, pues podemos también generar problemas, no solamente cosas buenas, ¿verdad? Entonces hay que estar bien capacitado y saber hacerlo. Gracias. Vamos con más consultas. Dice, en Cascajal nos solicitan construir en vez de un tanque séptico un sistema bifásico, un biodigestor, para tratar aguas negras. ¿Se puede agregar MM para mayor eficiencia? ¿Cómo se hace? Y que si se pone en una taza y se jala la cadena. Muy buena pregunta, excelente. Sí, igual que en los tanques sépticos, nosotros lo que recomendamos es utilizar el MM líquido, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, por lo menos en las casas que hay tanque séptico o fosa séptica, se deja reposar desde la noche anterior puede ser unos 2 litros de MM ¿verdad? En la taza. Eso también va a arrancar la suciedad que está en la taza. Entonces al día siguiente simplemente nos levantamos, limpiamos como de costumbre y jalamos la cadena. Y entonces eso nos va a garantizar que todos los microorganismos caigan a donde están los sólidos, ¿verdad? Que se están tratando en este caso serían las excretas humanas. Gracias. Vamos con las siguientes consultas. Dice, si se le da a los animales en agua o concentrado, ¿cuántos ml se le daría por litro? Y también consulta que si el sirve para las orquídeas. ¿Sirve para? Las orquídeas. Sí, claro. Bueno, en esto el MM sirve para todas las plantas, ¿verdad? No hace distinción. De hecho, en las orquídeas se ponen muy lindas. Tenemos experiencias de compañeros, no sé si habrá alguno conectado de ellos, pero tenemos grupos de productores y en cuentas algunos de ellos son coleccionistas de orquídeas y no solamente con el MM, también con esta que les digo que se llama bambusina, es muy bueno para las orquídeas, las estimula mucho. Entonces sí es una buena oportunidad usar esto también en las plantas ornamentales, no solamente en las plantas comestibles. Ahora, con respecto al ML, los ML, ¿en qué sería para alimentación animal? Me dijiste. Correcto. Dice, Okay. en alimentación de animales.
Eso ¿Cuánto por depende. litro? Vamos a ver. Si es para ganado, hay varias recetas, pero digamos, una que se ha probado mucho es la mitad del peso del animal, pero en gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que si una vaca pesa 500 kilos, entonces lo que habría que darle son 250 gramos diarios del MM, pero el sólido, ¿verdad? Igual, digamos, si son cerdos, si son gallinas, pues obviamente se usa menos porque el tamaño del animal es más pequeño, ¿verdad? Pero es cuestión de ir probando. Yo, digamos, a un cerdo ya adulto, ¿verdad? Le daría unos 100 gramos por día de esto. Eso va a mejorar muchísimo el rumen en caso del ganado y pues los sistemas digestivos en general de los animales, ¿verdad? Como les digo, hasta se hace para consumo humano, ¿verdad? También porque nosotros a veces tenemos nuestra flora intestinal bastante dañada, pues por tanta comida chatarra y tanta comida sintética que nos metemos, ¿verdad? Que comemos. Entonces, igual pasa, ¿verdad? Con los animales al estar alimentados a puro concentrado, a pura hormona, ¿verdad? Si adicionamos un poco de esto en su dieta, pues va a mejorar muchísimo el comportamiento. Después, para las gallinas, se le puede poner al 10% en los bebederos, ¿verdad? Es decir, si un bebedero tiene 1 litro, entonces usan 100 mililitros por bebedero, al 10%. Gracias. Pasamos a las siguientes consultas. Dice, ¿el color de los microorganismos, entre mayor color, mejor, o hay algunos colores que es mejor evitarlos? Esa es una muy buena pregunta. Precisamente por eso les digo, uno no se puede aventurar a decir que, uy, me salieron puros colores fucsia, ¿verdad? Porque la gente de una vez lo relaciona con fusarium. El fusarium, para los que no saben, es un hongo que está presente en el suelo y que daña muchísimo los cultivos, ¿verdad? Que produce el mal del tayuelo, por ejemplo, en todas las solanáceas, lo que es chile, tomate, ¿verdad? Berenjenas, naranjillas. Y eso es lo que produce la muerte de la planta tarde o temprano porque es una pudrición que viene de la raíz. Entonces la gente relaciona el color fucsia o rosado con ese problema, pero en realidad no solamente el fusarium es rosa, ¿verdad? Entonces ahí lo más adecuado pues es hacer un análisis de laboratorio. Ahora, las evidencias en campo pueden ser muy explícitas también, ¿verdad? Si estoy haciendo un análisis, por ejemplo, con un colector de arroz en un tomatal y me sale fucsia y hay un montón de matas enfermas, pues de ahí 2 más 2 es 4, ¿verdad? Entonces ahí sí, pues uno podría sospechar de algo, pero no puede generalizar, no se puede generalizar si no se tiene un análisis de laboratorio. Vamos con las siguientes consultas. Una dice, en invierno se le puede poner hojarca semidescompuesta, luego un plástico y más hojas encima. Eso es lo que me están preguntando es si se puede uno como acelerar la producción de los MM en la montaña. Nunca lo he hecho, pero no suena mal. Eso evitaría un poco el exceso de humedad en esa hojarasca que estás tapando con el plástico. Tiene un poco de sentido. La verdad es que no lo he hecho. No podría decirte si funciona o no. Pero en esto de la agricultura orgánica hay que tener claro que todos somos investigadores, ¿verdad? Somos agricultores investigadores y hay que probar, ¿verdad? Hay que probar tecnologías. Hay gente que incluso hace el MM aeróbico y lo deja fermentando al aire y solamente lo tapa para que no se moje. Pero es cuestión de probar. Otras 2 preguntas dice que si se podría, en vez de arroz, usar germinado de alguna semilla y que si la levadura de cerveza la puede usar en lugar de semolina. No creo que la levadura pueda servir únicamente la levadura. Podría ser una mezcla con levadura y algo más, porque sí, eso me parece que no sé exactamente, no sé exactamente qué será, ¿verdad? Y lo otro que era, perdón, Isa, la levadura y qué más era. Que si se puede usar en vez de arroz germinado de alguna semilla. Para el colector, me imagino. Es que ya germinado no sería lo mismo, ¿verdad? Puede ser que sí funcione, pero habría que probar también a ver si ese germinado es colonizado por los microorganismos. Al ser vida no me extrañaría, ¿verdad? Pero habría que ver si se tienen los mismos resultados.
Gracias. Vamos con otras consultas. Dos más. Dice, ¿se puede incorporar los MM a un bokashi o a un biol, perdón? Y la otra dice que si se puede usar corteza de árbol o fibra de coco como afrecho. No, no es lo mismo, digamos, lo que es la corteza podría ser, pero es que ya mucho de eso va en el humus, ¿verdad? Que llevamos. Entonces sí, hay que usar algún tipo de harina, ¿verdad? Eso es indispensable. Algún tipo de harina sería lo más adecuado. Pero como les digo, uno tiene que probar, ¿verdad? Yo no les puedo decir que no sirve porque no lo he probado tampoco. Básicamente, por ahí sería. Otra consulta dice, ¿cómo se puede asegurar una correcta separación de la macrofauna? ¿La macrofauna puede afectar el proceso? No, para nada. Pues, ¿qué les digo? Vamos a ver. Es una anécdota, ¿verdad? Cuando uno activa el MM, pues lo que hace es meter en esa funda, ¿verdad? Haciendo como una bolsa de té, mete el MM sólido y eso lo sumerge en el MM líquido. Ese MM líquido pues tiene melaza, que es energía. Entonces, muchas veces en el MM sólido van huevecillos de alguna mosca. Hay una mosca muy particular que se llama la mosca soldado, que pone los huevecillos en la materia orgánica, en el humus. Entonces, claro, son huevitos diminutos porque son de mosca y no los podemos ver y no se aplastan ni se mueren cuando hacemos el MM sólido. Entonces, cuando hacemos la activación de forma aeróbica, es decir, con oxígeno, nacen un montón de gusanos. Entonces uno abre el MM líquido y tiene ese montón de gusanos, y la gente dice, se fregó, esto no sirve, se pudrió, guaca, la cochinada, ¿verdad? Un montón de cosas, pero en realidad, de eso lo que nos está diciendo es que el material que trajimos de la montaña estaba tan bueno que la mosca decidió poner sus huevecitos ahí, ¿verdad? Pues la mosca no va a poner los huevos en un lugar donde haya contaminación. Ahora, esas larvas o esos gusanos que salen ahí de estas moscas, se pueden utilizar para darle de comer a las gallinas, por ejemplo. Se pelean las gallinas. Incluso hay países que tienen, incluso aquí, hay proyectos que tienen criaderos de este tipo de larvas para darle de comer a una manera alternativa de comida a las gallinas. A la gente que maneja gallinas de pastoreo o pollo de pastoreo también, ¿verdad? Utiliza estas alternativas como fuente proteica, porque eso es pura proteína, ¿verdad? Pero no es necesario. O sea, la verdad es que si usted no quiere que le salgan gusanos, entonces active el MM de forma anaeróbica, nada más, ¿verdad? Para que no haya oxígeno y no le salgan los gusanitos. Ahora, me acordé que en la pregunta anterior me dijeron que se le podría adicionar a violes y al bokashi. Es que el bokashi tiene que llevar MM, si no, no es bokashi, ¿verdad? Y los violes, pues hay quelatos que no llevan MM, pero en realidad tienen, o sea, para hacer un biol, pues se llama biol, ¿verdad? Porque es un biofertilizante. Y la parte bio quiere decir que tiene que tener vida. Entonces, si no le adicionamos los MM, sería nada más un fertilizante, no sería un biofertilizante. Gracias. Vamos con las otras consultas. Dice que si se podría utilizar arroz integral molido que no está como para consumo humano por contaminación de gorgojos, esto para sacarle provecho a esa parte. Sí, digamos, sí se podría usar completamente. Buenísimo, más bien. Ve, ahí sí yo sí le puedo decir porque yo sí he tenido experiencia con ese tipo de materiales y la verdad es que es buenísimo usar todos los derivados del arroz, ¿verdad? Acuérdense que la semolina, como les expliqué, es como quien dice el alimento del arroz, ¿verdad? Es lo que se le quita al arroz integral cuando se pule, ¿verdad? El derivado de ese pulimiento es la semolina, entonces es el alimento. Entonces el arroz integral la tiene incluso. Entonces si hacemos una harina de arroz integral, sería un alimento buenísimo para ponerle a los MM, claro. Gracias. Dice, ¿qué cantidad de MM se debe usar en un estañón de 200 litros? ¿Y cuánto boro si hago biol de boro? Muy buena pregunta. Vamos a ver, ese es otro tema, ¿verdad? Pero el del boro. Pero vamos a tratar de contestarle. Para hacer un estañón o un bidón de 200 litros, ocupamos para una finca que no esté establecida, ¿verdad? Que no sea orgánica certificada, ocupamos 8 kilos de MM sólido
en esta funda que les digo, ¿verdad? Como bolsa de té, y eso tenemos que depositarlo. Entonces, al final lo que vamos a tener en el estañón serán como unos 180 litros de agua y un galón de miel, ¿verdad? Entonces, un galón de melaza revuelto con 180 litros de agua, y adentro de esa mezcla se ponen los 8 kilos en la bolsa de té, el M&M sólido. Y ahí se deja reposar, ya sea de forma aeróbica o anaeróbica, para proceder a utilizarlo. En el caso del boro, perdón, Isa, en el caso del boro, vamos a ver, yo usaría, vamos a ver, el boro era 8 kilos de boro para hacer un biol que tenga 200 litros, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Vamos a hacer otro webinario con ese tema de los biofertilizantes. Ahora es nada más la espinita, ¿verdad? Para que les quede ahí como el gusanillo de ir a buscar la tierra a montaña y revolverla, aunque sea un poquito, ¿verdad? Hacer un poquito, porque vean que para hacer un estañón se ocupa un montón, pero en realidad ese estañón le va a rendir 4 estañones. Entonces, si usted lo que tiene es una huerta casera o un proyecto pequeño, no tiene que hacer tanto tampoco, ¿verdad? Esas cantidades ya son para fincas o desarrollos más grandes. Gracias. Otra consulta dice, si no se puede usar agua del tubo porque tiene cloro, entonces, ¿qué uso o cómo le quito el cloro? ¿La puedo dejar reposando por días para que se le quite el cloro o no sirve? Vamos a ver. El cloro es un gas, ¿verdad? Y está en el grupo 7 de la tabla periódica. Entonces, se lo inyectan al agua para desinfectarla, pero si usted deja esa agua en reposo, el cloro se escapa. Entonces, efectivamente, podemos usar agua del tubo siempre y cuando haya tenido por lo menos una noche, unas 12 horas, ¿verdad? Como mínimo, expuesta para que el cloro se haya eliminado. De hecho, nosotros no les recomendamos a la gente tampoco tomar agua cuando huele mucho a cloro, ¿verdad? Porque a veces uno abre el tubo, el grifo y viene eso, pero que apesta a cloro. Entonces, es mejor dejar el agua reposar un ratito para después tomarse el líquido, ¿verdad? Gracias. Otra consulta dice, ¿qué cantidad de líquido se necesita para hacer los bioles? Eso depende de la cantidad de biol que quieras hacer, ¿verdad? Pero digamos, para hacer un estañón de biol, que es 200 litros, yo utilizo, por ejemplo, mínimo 80 litros de suero. Y si no tengo suero, le pongo unos 2 galones de bacterias acidolácticas. Y si no tengo bacterias acidolácticas ni suero, entonces le pongo unos 2 litros de leche. Vamos a ver, leche entera, sin hervir. Porque cuando ya la leche está pasteurizada, no sirve, porque ya no tiene lo que ocupamos de la leche, ¿verdad? Las bacterias lácticas, ¿verdad? Entonces ya no están presentes ahí. Entonces, claro, el M&M líquido se podría utilizar para completar el estañón. Entonces, básicamente, de un estañón se podrían ir hasta 100 litros de M&M, ¿verdad? Por ejemplo. Muchas gracias. Dice que si se puede enriquecer los líquidos con alguna otra cepa como trichoderma. Vamos a ver. Ese es un tema bastante importante. La tricoderma es un hongo antagónico muy agresivo, ¿verdad? Entonces, no es que no se pueda. Claro, usted puede mezclar el M&M y activar su tricoderma con M&M, pero tiene que tener claro que muchísima de la diversidad que hay en ese M&M se va a ver afectada porque básicamente lo que estás haciendo es metiéndole el enemigo natural a un montón que están ahí. Que ya seguramente la tricoderma esté presente en el M&M, lo esté, pero está como en armonía, ¿verdad? Están en cantidades que se toleran, pero si ya usted ingresa una cantidad masiva de algún microorganismo, pues va a dañar a los demás, o algunos de ellos por lo menos. Gracias. La otra consulta dice, existen muchas fórmulas y dependiendo de los recursos locales para la elaboración de los pero de todas esas preparaciones, ¿cuál considera usted que es la fórmula más exitosa? Vamos a ver. Eso depende mucho del lugar donde usted esté sembrando, ¿verdad? Porque usted no puede generalizar
así nomás, ¿verdad? Porque hay un montón de variables. Empecemos por el suelo, ¿verdad? ¿Cómo está el suelo suyo? Si el suelo suyo está muy degradado, pues usted va a ocupar un MM de alta calidad que tenga bastante diversidad para que le colabore de forma más acelerada, que sea un recambio y una regeneración más rápida. La ventaja es que nosotros estamos en los trópicos aquí, ¿verdad? Y aquí la vida explota y es mucho más rápido esos procesos. Pero sí, vamos a ver, la calidad del MM depende muchísimo de donde los extraiga uno, ¿verdad? No es lo mismo ir a un cacautal o a una plantación de guavas, ¿verdad? Que son árboles que botan muchísimas hojas y donde usted puede tener un montón de ese material que se recolecta, el humus, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un solo árbol, una sola especie. Entonces, ahí van a haber microorganismos especializados para la descomposición y mineralización de esos materiales específicos. Por ejemplo, se me ha olvidado mencionarles también en las bambusales. En los bambusales hay mucha tricoderma. Entonces es importante también cuando vamos a hacer MM, si tenemos una cepa de bambú cerca, colectar un poco de ese bambú que podemos usar también en la mezcla de la elaboración de los MM sólidos, ¿verdad? Para tener digamos, una cantidad de tricoderma bastante grande en la mezcla. Gracias. Otra consulta dice, ¿qué seguridad tengo que mi cultivo de micelio en el campo, las especies que encuentre sean todas benéficas? Vamos a ver. Es que volvemos a lo mismo. Usted en el estómago no tiene solamente cosas buenas. Lo que pasa es que hay una armonía. Cuando se rompe esa armonía, por ejemplo, cuando usted desgraciadamente le diagnostican una enfermedad muy mala, como es un cáncer, ¿verdad? Y tienen que ponerte en tratamiento para el cáncer, entonces te hacen un barrido del intestino y te dejan sin nada, porque como vas a estar inmunosupresivo, si tenés cualquier cosita te puede dañar, aunque sea algo que siempre has tenido, ¿verdad? Entonces, así pasa en el suelo también, ¿verdad? Uno no puede pretender tener solo las cosas, entre comillas, buenas. Lo que necesitamos es tener la gama, la diversidad de todo ese multiverso de microorganismos, ¿verdad? Que generen esa armonía. Ojo, que ni siquiera estoy usando la palabra equilibrio, ¿verdad? Porque equilibrio es una palabra muy humana. Eso es como cuando nos hablan de ser carbono neutral, ¿verdad? Uno es carbono neutral y al día siguiente ya no es carbono neutral. Así pasa con todo esto, ¿verdad? O sea, uno no puede pretender que en sistemas que tienden a la entropía, al desorden, como los sistemas en los que vivimos nosotros, bueno, en el planeta, ¿verdad? Haya equilibrio. Lo que hay es una armonía en esa explosión, en ese desorden de generación de vida, ¿verdad? Que son los microorganismos. Gracias. Dice que si en los bosques de coníferas donde predominan los pinos es un buen lugar para recolectar MM. Pues de ahí, si no hay de otra, yo estuve en Perú el año pasado y colectamos precisamente en bosques de coníferas y dieron buenos resultados, ¿verdad? Entonces, hay que adaptarse a lo que tenemos. Hay otros lugares en Argentina, por ejemplo, muy desérticos, ¿verdad? Muy cerca de Chile, y en esos lugares casi no hay lo mismo de humus que aquí, ¿verdad? Pero sí hay microorganismos. De hecho, los microorganismos se pueden capturar hasta del aire, ¿verdad? Uno si deja arroz, como estos colectores de arroz también en la intemperie, así, encima de un techo o así, donde no se moje, pues a los días va a tener eso colonizado, porque los microorganismos están en el aire también. Para ir finalizando con las consultas, dice que si al MM se le puede agregar tierra de sonpopa. Don Nicolás preguntó eso, ¿verdad? Hola, don Nicolás, ¿cómo me le va? Correcto. Que sea uno que conozco. Por cierto, muchas gracias a Rolando y a otros compañeros que han estado en el chat también apoyando con algunas de las consultas. Rolando Tencio es un compañero que trabaja en el Ministerio de Agricultura en Cartago. Es buenísimo, por favor, la gente que esté en esa zona, aprovechen a Rolando. Sáquenle el jugo a Rolando. Bueno, vamos a ver, la tierra de sonpopa, Nicolás, yo se la pondría más bien a un bocachi, ¿verdad? Porque es una tierra especial, es una tierra que la hormiga sacó del fondo, del perfil del suelo, donde no hay casi vida, ¿verdad? O entre comillas, no hay casi de estos microorganismos, pero sí está muy rico en minerales, ¿verdad? Porque es como
como la parte que se va acumulando de abajo para arriba, ¿verdad? El material parental del suelo, y donde hay muchos minerales. Entonces esos minerales los podemos volver disponibles con toda la vida que lleva el MM y que, digamos, que se reproduce en el bocachi. Entonces para un bocachi sí, pero para el MM sólido, pues yo no le digo que no, pero no creo que tenga los mejores resultados. Con mucho gusto, don Nicolás. Gracias, Alan. Y ya para ir cerrando, nos hacen una consulta desde Colombia. Dice que por estar en el trópico, en Costa Rica, los procesos de descomposición son más rápidos, que allá es mucho más frío el tiempo de descomposición y por lo tanto es más lento. ¿Qué cuánto considera usted que se debe dejar el ML líquido? Gracias a Liliana. Liliana desde Pasto dice que está. Liliana es una compañera de la red latinoamericana. Nosotros, bueno, Rolando, Liliana y otros compañeros pertenecemos a una red Labs que se llama Red Latinoamericana de Agricultura Orgánica y Producción Sostenible para América Latina y Japón. Lili, vamos a ver, sí, usted tiene razón y yo lo experimento mucho en mi finca. Como les digo, nosotros tenemos un proyecto aquí en Cascajal, en Vázquez de Coronado, y allá a veces las temperaturas en la madrugada bajan a 8, 7 grados o incluso menos. Y esos procesos hacen de que las fermentaciones sean más lentas, ¿verdad? Entonces, claro, si nosotros podemos colocar, por ejemplo, cuando hacemos el MM sólido, podemos colocar el estañón como cerca de la cocina, ¿verdad? Donde se genera un poquito más de calor, pues favorecemos mucho eso, ¿verdad? O ponerlo cerca de un fogón o algo, ¿verdad? Que esté ahí como calentándolo un poquito. O si no, pues hay que cobijarlo, ¿verdad? Hay que taparlo bien y para que no se enfríe tanto, ¿verdad? Pero sí, los procesos son mucho más lentos, hay que tener un poquito más de paciencia. Muchas gracias, Alan. Invitarlos e invitarlas a seguir la página de Facebook de UNED, Programa de Desarrollo Gerencial. Los compañeros van a estar posteando las diferentes actividades que se van a estar llevando a cabo. Y les comento que en unos días en el canal de YouTube del Programa de Desarrollo Gerencial se va a habilitar la grabación de esta actividad. Les voy a compartir la dirección en el chat en este momento, a la cual pueden ustedes acceder. Un momentito, por favor, para pasarles la dirección. Ahí ya la tienen en línea. Y los invito y las invito a que nos acompañen el próximo miércoles 19 de agosto a las 3 de la tarde en el webinar Cómo estimar los ingresos y gastos a corto plazo en mi empresa a través de mi flujo de caja. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, amigos. Buenas tardes.